Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Ángel. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, profe. Ahorita iniciamos. Muy buenas tardes a todos. Es la 1 de la tarde de este jueves 22 de octubre. Vamos a continuar con nuestra clase de Manufactura 2. Hasta lo que estuvimos viendo en la ocasión anterior, en la sesión anterior, estábamos hablando de forja libre. Sí, bueno, primero hablamos de que la carga de forja era igual a un esfuerzo promedio por el área proyectada por una constante, la cual iba desde 1.2 hasta 12, dependiendo del tipo de proceso que estuviéramos nosotros realizando. 1.2 a 5, estampas planas, 3 a 8, forjas de formas simples, y de 8 a 12, forja en estampa en geometrías complejas. Eso fue en donde nos quedamos, más o menos. Y entonces empezamos con esto. Forja libre. Lo más sencillo que podemos pensar es en un lingote, lo tenemos aquí el lingote, que nosotros vamos a aplastar. Ese lingote lo vamos a aplastar con una herramienta que tiene un ancho, una longitud, una profundidad, como ustedes quieran verlo, que es A minúscula. Y tenemos nosotros que el ancho inicial de mi lingote es W0. Ahí lo tenemos. Entonces, A es el ancho o profundidad o longitud. Bueno, mejor voy a decir longitud de la herramienta o profundidad de la herramienta. Y W0 es el ancho inicial de mi pieza. A y W0, ¿cómo son? Perpendiculares, ¿sí? Muy bien. Entonces, A, longitud que va a ser deformada, largo de la herramienta. W0, ancho inicial de la pieza, ¿sí? Siempre voy a usar 0 para el inicial, F para el final. Muy bien. Entonces, vemos aquí la imagen que estamos haciendo. Estamos aplicando presión. Vemos el área en gris, vemos el área sobre la que estamos aplicando presión. Y lo que vamos a hacer es ir desplazando el lingote sobre la máquina o sobre la herramienta para poder irlo deformando poco a poco todo este. ¿Sí? Muy bien. La deformación, dijimos en principio, la vemos como el logaritmo natural H0HF, pero eso es la deformación, cuidado. Si nosotros analizamos la figura, ¿sí?, anterior, vemos que, bueno, la deformación la estamos realizando vamos a ir en el espacio, si lo queremos ver así, en un espacio tridimensional. Entonces, cuando hablamos de deformación, no es una deformación, son 3 deformaciones normales, una por cada eje
que estemos nosotros definiendo. Un eje va a coincidir con el eje del lingote, otro eje va a ser con el ancho del lingote y otro eje va a ser con el espesor del lingote. Entonces, cuando hablamos de deformación, simplemente estamos hablando de los parámetros independientes. Normalmente en el lingote nosotros definimos un espesor inicial y un espesor final. Entonces, esto es la deformación en el espesor nada más. Falta la deformación en el ancho y la deformación en la profundidad o en el largo, ¿sí? También hablamos del esfuerzo promedio, que es, bueno, va a ser 1 entre el rango de deformación que estamos analizando, suponiendo un comportamiento, este comportamiento K epsilon a la N es típico para deformación en frío. En caliente, normalmente el material se va a endurecer con la deformación. No, puedo usar esta ecuación, pero epsilon, ¿a cuánto va a valer? Epsilon va a tender a 0. Por lo tanto, vamos a considerar para motivos prácticos y para empezar a trabajar que el esfuerzo de excedencia o el esfuerzo promedio, pues en realidad es constante durante todo el proceso de deformación de forja. Muy bien. Entonces nosotros partimos de una relación de mordedura. La relación de mordedura fue, estábamos en esto. Perdón, y aquí estoy, no estoy en la presentación, ¿verdad? Ahí está, ahora sí está mejor. Con razón estaba pasando tan fácil de una a otra. La relación de mordedura es la profundidad de la herramienta o la longitud de la herramienta por el ancho inicial de la pieza. Eso ya lo teníamos, ya lo teníamos. Muy bien, profundidad entre ancho. Ahí está. Entonces, vamos a hablar de ensanchamiento y alargamiento. Eso ya lo comentamos la ocasión anterior, ¿sí? El ensanchamiento era cuánto aumenta el ancho con respecto a cuánto disminuye el espesor. Eran la deformación a lo ancho entre o dividida en la deformación en el espesor. Todo eso lo vimos la sesión anterior, entonces no debe de haber problema. Y el alargamiento iba a ser, entonces, el aumento en longitud del lingote con respecto a la disminución en espesor, ¿sí? Muy bien, tenemos dos expresiones para calcular ensanchamiento y alargamiento. Una expresión de tipo polinomio y esa la vamos a usar cuando la mordedura es de 0.6 a 2, ¿sí? Cuando la mordedura es mayor de 2 o menor de 0.6, vamos a usar este cociente para definir el ensanchamiento. Sabemos, insisto, que ensanchamiento más alargamiento va a ser igual a 1, ¿sí? Si S es igual a 1, solo existe ensanchamiento. Si S es igual a 0, solo hay alargamiento. O sea, si S es igual a 0, la pieza solamente tiende a alargarse, no tiende a ensancharse, lo cual sería extraordinariamente raro. Muy bien. Aquí tenemos la pieza. Muy bien. Lo que nosotros tenemos es simetría. Vamos a poner nuestros ejes X, Y Z, sería la profundidad. Vamos a analizar sobre un plano nada más. En realidad la pieza, ¿cómo es? Es una figura tridimensional, ¿no? Que tiene un ancho, que tiene un ancho, que tiene una cierta longitud y que tiene un cierto espesor. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, tenemos una pieza así, pero para hacer el análisis consideramos sobre el plano XY. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar nuestros ejes en el punto medio o a la mitad de nuestra pieza. ¿Por qué? Porque consideramos que hay simetría. Si el material es homogéneo y nosotros estamos esto analizándolo exactamente en el plano medio, pues lo que sucede a la izquierda es lo mismo, lo que sucede a la izquierda es lo mismo que sucede a la derecha. El método de análisis lo vamos a llamar ¿qué? Lo vamos a llamar método del planchón, ¿sí? Muy bien. Aquí nada más voy a hacer un cambio, me voy a salir tantito y voy a ver si lo puedo hacer fácilmente, si no, bueno, me tengo que ir. Aquí luego lo corrijo en esta imagen, en esta expresión, no es B, es A, ¿sí? El área transversal es 2, bueno,
2B está bien, perdón, entonces B está bien, pero W no es W, es A. Es la longitud o el ancho, la profundidad que tiene la herramienta. Entonces aquí lo tengo que corregir, eso me recuerdan luego de hacerlo. Entonces aquí es una A, de acuerdo a cómo hemos estado manejando esto. Muy bien, la herramienta va a tener una velocidad Y, la velocidad Y o la velocidad vertical, como es negativa. Por otro lado, nosotros tenemos que el espesor es H, ahí está. Y entonces vamos a analizar esto con algo que se conoce como método del planchón. El método del planchón considera que hay homogeneidad al estar haciendo el análisis, ¿sí? Que cada uno de los elementos diferenciales de la pieza se comporta de manera semejante. Entonces veamos el elemento diferencial que está en azul. Hemos puesto en aumento la imagen del lado derecho, nada más que en este caso el elemento diferencial está en negro. Entonces vamos a analizar qué sucede en ese elemento diferencial. Yo ese elemento diferencial lo voy a aplastar por efecto de un esfuerzo sigma y, un esfuerzo vertical sigma y. Ese esfuerzo vertical lo puedo llamar sigma y o lo puedo llamar presión de forja. Aquí nada más puse P, sería la presión de forja. P y sigma y es lo mismo. Arriba lo dice, ¿sí? Al aplastar este elemento, muy bien, nosotros estamos suponiendo que se ensancha la pieza, o sea, va a crecer en dirección del eje X. Al disminuir el espesor, o sea, al disminuir en dirección del eje Y, tiene que aumentar, la lógica, si el volumen se mantiene constante, tiene que aumentar en dirección del eje X. Entonces, este elemento diferencial que vemos aquí, lo aplastamos y para deformarse, tiene que empujar, así como está la imagen, a su vecino de la derecha. Entonces, veámoslo por dos razones. Una, ¿para dónde tiene el sentido de crecimiento de las X? Las X crece hacia la derecha. Entonces vamos a hablar de un esfuerzo en dirección de X, un esfuerzo normal. Entonces, del lado izquierdo del elemento diferencial le llamamos sigma X. Y del lado derecho, sigma X más diferencial de sigma X. O sea, hay un crecimiento del esfuerzo. Permítanme tantito. Perdón. Entonces regresamos acá. Entonces estábamos hablando de este elemento diferencial. Si es un elemento diferencial, entonces su ancho, ¿cuánto vale? Diferencial de X. Y tiende a moverse, como estamos viendo, hacia la derecha. Si se mueve hacia la derecha, entonces va a haber la fricción que hay entre la herramienta en gris y el material en azul, va a generar un esfuerzo de corte sobre el plano XY, entonces le vamos a llamar tau XY. Muy bien, el método del planchón, ¿en qué consiste? En hacer una sumatoria de fuerzas. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 0. Eso lo tenemos en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas sobre el eje 2 o sobre Y. Y entonces vamos a tener sigma X más diferencial de sigma X, ¿sí? Esto, ¿sobre qué se está multiplicando? Se está multiplicando, a ver, perdón, me fui al revés. Sigma X se está multiplicando, está en un área que vale H por la profundidad. Bueno, si le hemos llamado ahorita profundidad a W, bueno, aquí está como W la profundidad. O sea, nosotros estamos analizando en el plano, pero hay una tercera, vamos a decir, tenemos otro parámetro que es la profundidad de la herramienta o la longitud de la herramienta, que en este caso le hemos llamado W.
Muy bien, entonces tendríamos sigma X, diferencial de sigma X por el área en la que está aplicada, menos lo que tenemos del otro lado. Como esto, las herramientas son paralelas, están trabajando, son planos paralelos, entonces simplemente sería el esfuerzo que tenemos en el otro lado, sigma X o sigma 1,1, por el área que es exactamente la misma. ¿Qué otra carga vamos a tener? La otra carga que vamos a tener es tau XY, que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción está en el plano superior y está en el plano inferior. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tau XY aquí en este desarrollo, ¿cómo lo llamamos? Sigma 1,2. ¿Por quién? Por un ancho W, la profundidad que tiene la herramienta y por la diferencial de X. Queda claro que ese es el área donde estamos aplicando tau XY, entonces es para que sea fuerza es tau XY por diferencial de X por la profundidad, por la longitud que tiene la herramienta, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 0, entonces tenemos una ecuación 1. Muy bien, vamos a considerar un modelo de fricción de Coulomb. O sea, la fricción es igual a la normal o el esfuerzo en este caso va a ser igual a mu por la normal, ¿sí? ¿Qué decíamos en el modelo de Coulomb? La fuerza de fricción es la normal por el coeficiente de fricción. Mu entonces, ¿qué es? Es nuestro coeficiente de fricción. Aquí le llamamos sigma 2,2. El eje 2, ¿quién es? El eje 2 es nuestro eje Y. Entonces le podemos llamar sigma 2,2 o sigma Y. Aquí está nuestro modelo. Fuerza de fricción es la normal por el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción lo podemos igualar con un factor de fricción. Esta M, siempre para el factor de fricción se usa una M. Para forja, para extrusión, para laminación. No confundir esta M con el índice de endurecimiento, por ejemplo, si estamos hablando de efecto de velocidad de formación, ni confundirla también con el coeficiente de mordedura que hemos mencionado anteriormente. Esta M es simplemente, en lugar de coeficiente de fricción, se le llama factor de fricción. Y el coeficiente, este factor, es 2 veces, perdón, aquí esto está al revés. Es M es igual a 2 mu. A ver si me permite hacer aquí el cambio. No creo que aquí tengo que salirme. A ver si puedo hacer el cambio para cambiar esa expresión. A ver, permítanme aquí. A ver si la máquina se deja. A ver, voy a cambiar me voy a ir a la, voy a cambiar de pantalla, ¿sí? Voy a regresar a ver si ahí o en esta pantalla la máquina me permite salir, no me permite salir, ya me permitió salir. Les digo que luego hay que hacer unos trucos aquí con esto, ¿sí? Entonces estábamos aquí. Entonces aquí lo puse yo mal. Qué bueno que ahorita me di cuenta. Entonces esto es aquí. Muy bien. Ya regresamos, salimos de esto. Muy bien, regresé a la presentación. Espero que todos estén viendo. Todos están viendo la presentación de nuevo, ¿no? Cuando menos eso espero. ¿Sí? Muy bien, perdón, yo ahí me había equivocado luego por las prisas de ir escribiendo, cometí unos errores. Muy bien. Entonces, esta M, que es el factor de fricción, es 2 veces el coeficiente. El coeficiente solamente puede variar entre 0, que es una cosa teórica, no existe un coeficiente de fricción 0, o nunca tenemos una condición en donde mu sea 0, o 0.5. Eso significa, cuando tenemos 0.5 de coeficiente de fricción, significa que el material está pegado, así, el término más claro que se me hace, está pegado con la herramienta. Entonces, si me regreso a la imagen anterior, eso significaría que no hay ensanchamiento. O sea, que el material no puede ensancharse, entonces queda pegado en sus vértices
vamos a decir, en su plano superior e inferior y solamente haya barrilamiento, ¿sí? O sea, de que se va a ensanchar, se ensancha, pero no corre el material sobre la herramienta. Eso significaría un coeficiente de fricción de 0.5. Entonces, esto lo encuentran en los textos. 0.5 es fricción sin deslizamiento y 0 es, bueno, contacto sin fricción, si lo quieren ver así, o sea, es tan pedestre como eso. M, que es el factor de fricción, entonces va a ir desde 0 hasta 1, ¿sí? Muy bien. Ahora, de la ecuación 1 la simplificamos. Teníamos sigma 1 por W y H menos sigma 1 por W y H se van a volar, ¿no? Entonces nada más nos queda este segundo término que es diferencial de sigma 1 por W y por H menos 2 sigma 1 por W de X1. Entonces me queda factor común W en ambos términos, lo elimino y la ecuación 1 se simplifica tal como está 2. Muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, no, que es la primera pregunta del día de hoy. ¿Qué me interesa a mí saber? Yo tengo aquí dos variables, sigma y y sigma x. La sumatoria la hicimos en dirección de x, pero ¿cuál es la variable que a ustedes les interesa conocer? ¿Y por qué? ¿Cuál de esas dos presiones o cuál de esos dos esfuerzos? ¿Cuál y por qué? A ver. ¿Sigma X o sigma Y? ¿Cuál y por qué? Recordemos que sigma Y es la presión de forja. Entonces, reitero la pregunta. ¿Cuál les interesa? ¿Qué variable les interesa? ¿El esfuerzo en dirección de X o el esfuerzo en dirección de Y? En dirección en X, ¿no? A ver, Bruno, ¿cómo estaba? A ver. Dirección de lleno. En dirección, claro. En dirección de Y. Y veo mi ecuación. Veo mi ecuación 2. Pues tengo sigma 1, que es el esfuerzo X, y en el otro término, ¿sí? A través de la sustitución por el modelo de Coulomb, tengo sigma 2. Entonces, la ecuación 2 está en las dos variables. En esta ecuación, ¿qué variable necesito eliminar? Sigma 1. Entonces, voy a usar la ecuación de equilibrio, es la que acabo de utilizar. Segundo, puedo usar la ecuación que me determina el criterio de deformación plástica o criterio de flujo. Muy bien, ¿qué criterio voy a usar en este curso? Por ser más simple de explicar, 3K y lo voy a modificar, ¿sí? 3K, ¿qué me dice? Nos dice que la cedencia se produce cuando la diferencia del esfuerzo principal mayor, sigma 1, menos el esfuerzo principal menor, es igual al esfuerzo de cedencia para deformación plana. Sigma 0' es 2 sobre raíz de 3 de sigma 0, donde sigma 0 es el valor que ustedes midieron en un ensayo de tracción o de compresión a la temperatura de trabajo, ¿sí? Entonces, sigma 0 es un valor experimental. Sigma 0', espero que se le vea la comillita aquí. ¿Esto qué es? Esto es un valor que ya proviene, es un resultado, vamos a decir, que proviene no directamente del ensayo de tracción, sino es indirecto del ensayo de tracción. Es 2 sobre raíz de 3. Muy bien, la ecuación que tenemos aquí a la izquierda la derivamos con respecto a la posición y decimos razón de cambio del esfuerzo principal 1 con respecto al eje X1 menos razón de cambio del esfuerzo principal menor o sigma 3 con respecto del eje horizontal, del eje X1. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la razón de variación del esfuerzo de cedencia con la posición. Y aquí llegamos a algo. Nosotros partimos de que el material es homogéneo. Si el material es homogéneo, el esfuerzo de cedencia cambia con la posición, ¿sí o no? Material homogéneo.
cambia con la posición, sí o no? ¿Cuál de las dos? No. ¿Mande? No. Si es homogénea, las propiedades del material son homogéneas, o sea, estamos hablando de que en dirección del eje X o eje 1, en dirección del eje Y o eje 2, en dirección del eje 3 o eje Z, en las tres direcciones, el esfuerzo de excedencia es lo mismo, o sea, el material es homogéneo, no importa que nos cambiemos de posición, la resistencia del material va a ser la misma, o sea, ese es un concepto del cual estamos partiendo, homogeneidad en el material. Eso es válido siempre y cuando la microestructura del material sea la misma a lo largo y ancho. Entonces, eso es totalmente válido. Entonces, la razón de cambio del esfuerzo de excedencia con la posición, ¿cuánto va a valer si el material es homogéneo? ¿Cuánto? Cero, claro. Entonces, la ecuación va a ser cero y entonces la acabamos igualando con cero. Es esta ecuación 3. Entonces, puede ser que yo derive aquí la 2, ¿sí? Podría hacerlo, derivarla con respecto de x1, ¿sí? O puede ser que simplemente ese concepto que es la ecuación 3 lo maneje. Entonces, sustituyo mi concepto de que está definido en la ecuación 3 en la ecuación 2. ¿Cómo lo podría ver? Aquí lo puse como parciales, pero ¿con quién estoy trabajando nada más? Con x1, entonces podría pasar a totales. Y en lugar de usar el término derivada, podría usar el término diferencial. Y entonces hablar diferencial de sigma 1,1 más diferencial de sigma 2,2 es igual a 0. ¿Sí? Insisto, puedo la ecuación 2 derivarla, ¿sí? Y entonces hacer la sustitución o esto verlo como diferenciales. Entonces ya quedamos. Sigma 0 es el esfuerzo que medimos en un ensayo de tracción o de compresión y es la resistencia a la deformación homogénea. Sustituimos 3 en 2, ¿sí? ¿Cuál me interesa eliminar? Me interesa eliminar sigma 1,1. Quedamos que el eje 1 es el eje X. No me interesa lo que sucede en X, aunque la ecuación de la cual partí fue una sumatoria en X. Lo que me interesa es lo que sucede en Y, porque ahí es donde tengo la presión, es la dirección en donde estoy aplicando la presión de forja. Entonces, vamos a sustituir. ¿Y qué llegamos? Entonces, lo que tendríamos de la ecuación 3 es que la diferencial de sigma 1,1 es igual a menos la diferencial de sigma 2,2. Entonces, en lugar de poner diferencial de sigma 1,1, ¿qué ponemos? Menos diferencial de sigma 2,2, ¿sí? En el otro término ya tenemos sigma 2,2. Entonces, el otro término, ¿con qué signo estaba? Estaba con signo negativo. Toda la ecuación 2, entonces, ¿cómo nos quedaría? Con signo negativo. Multiplicamos todo por un menos 1, la ponemos entonces en signo positivo. Podemos hacer una cosa que matemáticamente no es válida, pero que es muy fácil para explicar. Yo lo vería como que divido todo, la ecuación la divido en diferencial de x1. Y el primer término, ¿cómo me va a quedar al dividir toda la ecuación en diferencial de x1? Me va a quedar diferencial de sigma 2,2 con respecto de x1. Quedamos que habíamos multiplicado por menos 1, entonces los signos menos se cambian por más. Entonces me queda más 2 mu sigma 2,2 entre h. Esto es igual a 0. Esa es la ecuación diferencial de forja, considerando deformación biaxial. Entonces, si yo quiero conocer cuál es la presión de forja, ¿qué hago? Resuelvo la ecuación diferencial. Ahí ya tengo la ecuación diferencial. Muy bien, ¿y cómo la podemos resolver? De nuevo haciendo un truco que no es válido desde la perspectiva de las matemáticas, pero que es factible de hacer acá. Y entonces, ¿qué nos dice? Que la integral o sea, vamos a reordenar nuestras variables, ¿no? Y entonces ponemos diferencial de sigma 2,2 dividido entre sigma 2,2, integral de esto es igual a la integral, ¿sí? Yo le pondría le puedo quitar aquí los límites para no meterme en problemas.
¿sí? La integral ¿de quién? De 2 mu sobre h diferencial de x. Bueno, C, regreso a mi imagen. ¿Cuál será la presión mínima con la que este lingote se va a deformar? Lo mínimo de lo mínimo. Y no es 0. ¿Con qué presión como mínimo se me va a deformar el lingote? ¿Quién me dice? ¿Con su esfuerzo de excelencia? ¿Con cuál? Con el esfuerzo de excedencia, desde luego. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos el esfuerzo de excedencia. Permítanme aquí tantito, voy a acomodarme con la tableta porque no la había sacado. Hasta ahorita la estoy acomodando. Muy bien. Permítanme tantito que yo no lo encuentro aquí donde está. Ahí está. En este momento ya tengo conectada la tableta por lo que haga falta. Se me había olvidado eso al iniciar la clase. Una disculpa. Muy bien, entonces, ¿cuál es el menor esfuerzo que yo puedo tener aquí en el borde? Es el esfuerzo de excedencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que cuando x1 es igual a 0, ¿dónde estoy cuando x1 es igual a 0? O cuando el eje x, en lugar de usar x1, x2, x3, usamos x, y, z. Entonces, aquí tenemos, en esta representación tenemos x, y, z. Entonces, cuando x es igual a 0, estoy en el plano de simetría, lo que la línea que marqué aquí en rojo en el lado izquierdo y en negro en el lado derecho, que es donde puse mi origen. Entonces, ahí tengo la presión máxima. ¿Por qué? Porque el elemento que está en el centro para deformarse tiene que empujar a los elementos que están a los lados. Piensen ustedes en el cine y en los asientos. ¿A quién le cuesta más trabajo moverse? Pues al que quedó a la mitad de la fila, ¿no? Porque tiene que mover a todos para que él pueda entrar o salir. Es lo mismo aquí, o sea, el elemento diferencial que está en el centro para poderse deformar tiene que empujar a todos sus vecinos. Y el que no tiene que empujar a nadie sería el que se sentó en la orilla, el que está en la orilla, en la butaca de la orilla. Y en la butaca de la orilla, ¿cuál es la presión? Como bien lo dijo su compañero, el esfuerzo de excedencia. Muy bien. Entonces tenemos, cuando x1 es igual a b, entonces el esfuerzo va a ser mínimo y le vamos a llamar sigma 0', o sea, esfuerzo de excedencia considerando deformación plana, ¿sí? Esto es donde el borde del lingote. Muy bien. Entonces le jugamos ahí con esto. Decimos que cuando x es igual a 0, perdón, cuando x es igual a b, bueno, primero tendríamos que tener la solución. Una disculpa, ya me estoy queriendo. ¿Cómo queda la ecuación? Tenemos diferencial de sigma 2 entre 2. ¿Cuál es la solución? El logaritmo natural ¿de quién? De sigma 2, 2. Y luego aquí tenemos del lado derecho, ¿cómo tendríamos? Es 2 mu entre h. Simplemente, ¿cómo integramos diferencial de x? Pues como x, o en este caso como x1. Entonces, del lado izquierdo nos queda el logaritmo natural. Del lado derecho, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente 2 mu entre h por x1. Lo que queremos es despejar sigma 2, 2. Entonces usamos la función inversa y nos queda que sigma 2, 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a una constante por la exponencial de esto, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora tenemos, cuando x1 vale 0, muy bien, x1 vale 0, ¿cuánto tendríamos? El esfuerzo máximo, ¿sí? Cuando x1, perdón, aquí está de nuevo, veo que tengo un error. No, el resultado está bien. Muy bien. Cuando x1 es igual a b, ¿en dónde estoy? Estoy en el borde. ¿Cuánto vale el esfuerzo? Sigma 0, ¿no? Entonces, de ahí lo que vamos a despejar es que C es igual a sigma 0'.
y vamos entonces a tener una ecuación de esta forma. Veamos si corresponde esta ecuación. Cuando X1 es igual a 0, pues tenemos la máxima carga, ¿no? Porque B es un valor positivo, ¿no? Cuando estamos en la orilla, ¿cuánto vale X o X1? ¿Cuánto vale? Vale B. Entonces, no tendríamos B menos B es igual a 0. Entonces, 0 por lo que esté en el argumento es 0. Entonces, tenemos exponencial ¿de quién? De 0. La exponencial de 0, ¿cuánto vale? E a la 0 vale 1. Entonces, ¿qué tendríamos? La presión de forja vale sigma 0 prima para el caso que X1 sea igual a B. ¿Esto qué nos indica o qué no, a dónde nos lleva? Nos lleva a que la presión de forja, ¿cómo le hemos puesto? La presión de forja es igual a sigma 0 prima exponencial de 2 mu sobre h. Este B menos X ya sabemos que no está aquí. Me cuesta trabajo al hacer las expresiones en el Paint. Entonces este B menos X está multiplicando, no está multiplicando a la 2 mu, no a la h. ¿Esto qué me indica? Me indica una distribución de tipo ¿qué? Es una parábola, ¿sí? Esto es una función exponencial. En la orilla, en el borde, ¿cuánto vale la presión? El esfuerzo de excedencia. Y en el centro, ¿cuánto vale la presión? Bueno, X vale 0, entonces tengo la presión máxima. No sé si estamos de acuerdo en todo este desarrollo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer ahora? Y con esto termino esta parte. Lo que puedo es encontrar, a final de cuentas, lo que tenemos ahorita es la presión de forja en función de la posición. Entonces puedo encontrar un valor promedio. ¿El valor promedio qué sería? Pues integro sobre el intervalo de 0 a B. Es lo mismo que integrar de menos B hasta B, pero es mucho más sencillo hacerlo solamente en una mitad. Y esto dividido entre vamos a decir, el valor del intervalo. El valor del intervalo es B. ¿Cuál es la función que vamos a manejar? Es la función que nos indica la distribución de la presión. Ahí estamos, ¿no? Entonces va a ser sigma 0 prima exponencial de 2 mu sobre HB menos X1. Si sacamos, si obtenemos, si desarrollamos, ¿sí?, este integral, lo que podemos llegar o lo que vamos a llegar es una expresión de esta forma. Nos dice, la presión de forja promedio es igual al esfuerzo de excedencia del material a la temperatura de deformación entre un factor Q que multiplica a E a la Q menos 1, donde Q es igual a 2 por el coeficiente de fricción por la mitad del ancho. Recuerden ustedes que, déjenme ir para acá atrás, que la pieza en total tiene un ancho 2B. Entonces, la ecuación, la Q la pueden ver, coeficiente de fricción por el ancho total de la pieza, ¿sí? 2B es el ancho total de la pieza entre H. Esta expresión también la pueden ver así, coeficiente de fricción por el parámetro que se va a incrementar al aplastarse el material, al deformarse, B va a crecer, dividido entre el parámetro que va a disminuir. Cuando estamos forjando, ¿qué estamos haciendo? El ancho de la pieza lo estamos aumentando y estamos disminuyendo el espesor. Muy bien. Entonces tenemos esta ecuación, ¿sí? Esto nos da la presión de forja promedio. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Le No se podría ve la bajar un ecuación poquito completa. más a la página? Es que no alcanzó a ver completa la ecuación. Híjole, es que aquí ya, a ver, ya sé cómo lo voy a hacer, permíteme, voy a salir y voy a mover, ahí Listo. así, ahí Sí, está, ¿sí? Muy bien. gracias. Entonces, aquí no me gusta esto, cómo quedó. Esto, ya vi que aquí hay voy a hacer un cambio aquí, perdón. Esto lo voy a corregir porque no está bien así como parece límite de integración y no es límite de integración. Muy bien, esto,
Ahorita lo regreso. Entonces, muy bien. Perdón, me volví a dar lo mismo. No puedo aquí borrar este. Muy bien. A ver si ahora sí me acepta esto. No. Ahí me anda fallando algo en el suprimir. Muy bien, ahora sí ya está bien esto. Salgo de aquí. A ver. Ahí era lo que me decían. Ya está bien estaba desfasada la posición ahí. Entonces, lo que tenemos aquí a lo que llegamos es la presión de forja como función del esfuerzo de excedencia considerando deformación plana. Y esto, que es una función de rápido crecimiento, es E a la Q, donde Q es a 2 mu B sobre H. 2B, ¿qué es? Es el ancho, es el parámetro a aumentar, y H es el parámetro a disminuir. Entonces, dentro de más vamos deformando, Q, ¿qué pasa? Q crece. Entonces, la presión, ¿cómo va a crecer? En forma exponencial. Entonces, es una función de muy rápido crecimiento. Entonces, cuando la pieza a forjar se hace muy delgadita, ¿qué pasa con las presiones? Se disparan, se vuelven increíblemente grandes, o sea, toman valores que ya no son prácticos para manejar. ¿Puedo volver a acomodar esto o todavía necesitan que esté como estaba hace un rato? ¿Lo dejo así o podemos ya regresarlo a su posición? Ustedes me Como dicen. estaba, está bien. Ya, pues ya copiaron esto. Muy bien, perfecto. Todo esto, les recuerdo que viene en el texto. No estoy inventando nada que no venga en el texto. Pero, pues de todas maneras, no es lo mismo ahorita platicarlo que irlo a leer al texto. Muy bien. Entonces, la descripción de la presión es una función exponencial. Y lo que nosotros tenemos es que la carga también es una función exponencial. Me voy a cambiar, voy a cambiarme a la pizarra. A ver, ahí estoy en la pizarra. Voy a plantear dos ejes. Muy bien. Voy a tener, aquí tengo la pizarra. Tenemos dos ejes. Muy bien. Estos dos ejes voy a poner aquí. Muy bien. Voy a poner inverso a lo que tenemos en el factor Q. Voy a poner, perdón, no va aquí el 2. Voy para atrás. Es el parámetro a disminuir, ¿cuánto vale o quién es? Es H, que es el espesor. Y el parámetro a aumentar, ¿cuánto es? Es el ancho. Entonces, dentro de más pequeño es H, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la presión de forja? El otro eje va a ser la presión de forja. Muy bien. Lo que vamos a tener, voy a cambiar color, es que cuando esto, lo voy a poner así, lo voy a poner la mejor forma que encuentro ahorita para dibujar, porque si no, se me complica muchísimo. Voy a marcar aquí que es más o menos 2, de 2 en adelante, ¿sí? 1.5. Vamos a poner aquí que tenemos 1.5, ¿sí? Entonces tenemos una relación donde, vamos, puedo poner 1.5, puedo poner 1. El espesor y el ancho de la pieza son más o menos similares. Entonces podría poner, no solamente esto, podría poner aquí 1,
Voy a poner ahí 1. Entonces, aquí tengo 1. Entonces, a partir más o menos de estos valores, la curva tiende a volverse asintótica con respecto del eje, ¿sí? Más o menos se tiende a volver asintótica. Pero cuando estos valores van decreciendo, lo que vamos a tener es que la función empieza a crecer muy rápidamente. Perdón que ahí me falla el pulso y no los ensamblo bien. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos que la relación de H entre 2B disminuye, es menor que 1, ¿qué es lo que va a suceder? Que la presión empieza a crecer muy rápido. ¿Y qué pasa ahora? Aquí voy a poner con otro color. ¿Qué pasa ahora cuando estamos, pues no sé, se me ocurre, aquí estamos en un valor que es 0.1. O sea, el espesor es un décimo del ancho, es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que a partir de ahí, ¿qué le pasa a la función? Crece mucho, muy rápido. ¿A qué tiende la presión? Esta presión, cuando tenemos esa condición, cuando este valor H entre 2B es menor de 0.1, esta presión tiende muy rápidamente ¿a qué? Tiende hacia infinito. Entonces, tomar en cualquier material y fabricar algo de un espesor muy delgado demanda cargas muy altas. Entonces, por ejemplo, díganme ustedes un metal en un espesor muy delgado que ustedes conozcan, por favor. ¿El papel aluminio? Papel aluminio, exactamente. ¿Qué condiciones tenemos ahí? ¿Cómo se fabrica? Por laminación, ¿sí? Una. Dos, si nosotros vemos el papel aluminio, tiene dos caras, una cara brillante y una cara mate. Eso lo que me está diciendo es que este se lamina normalmente en sándwich, o sea, dos hojas a la vez, ¿sí? Por eso la parte intermedia, la parte de adentro de las dos hojas queda mate, la parte que ve en contacto con los rodillos queda brillante. Tres, es un material muy suave el aluminio, ¿sí? Si eso lo quisiéramos hacer en acero, nunca lo vamos a poder lograr. O sea, en acero a lo mejor podemos generar espesores, voy a decir de 1/10 de milímetro, pero espesores como el papel aluminio que deben de andar, no sé, de punto 2 décimas de milímetro, cosa por el estilo, habría que medir cuánto es el espesor. No lo podemos hacer en un material que tiene la tenacidad del acero. No sé si estamos de acuerdo. Esto es algo que aplica a todos los materiales, a todos los metales, a todas las aleaciones y se aplica a todos los procesos. Entonces, cuando los espesores tienden a cero, las cargas tienden a infinito. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí espero que vayamos en orden. Si no vamos en orden, si algo no queda claro, ustedes me dicen. Muy bien. Y esto ya lo habíamos visto y vamos a cambiar un poquito la frecuencia. Todo lo que hemos hecho aquí es hablar de forja libre. Muy bien. ¿Qué pasa si hablamos de las geometrías de forja? ¿Qué tan difíciles? Hablamos un poco de cómo crece la complejidad o cómo se incrementa la complejidad o qué tan difícil es obtener una cierta geometría en forja. Esto es una imagen que aparece en todos los libros de texto. Lo que me dice es que la complejidad para fabricar una pieza por forja se incrementa cuando nos movemos hacia abajo y hacia la derecha. Lo que tenemos son tres tipos de pieza. Piezas de forma simple es clase 1, discos clase 2, piezas alargadas, piezas donde un eje, piezas donde tenemos nosotros un eje, tenemos nosotros algo como la pluma, un eje es dominante con respecto a los otros dos, ¿sí? Entonces, lo más fácil es hacer formas geométricas sencillas, ¿sí? Un cubo, por ejemplo, no sé, un cilindro, una esfera.
Cuando esas piezas van teniendo proyecciones, va siendo más difícil. Cuando esas piezas además tienen cavidades, es todavía más difícil. Y si tenemos proyecciones y cavidades, se pone bastante más difícil. Luego, otro tipo de piezas que para mí en volumen serían las que más comúnmente se producen, son piezas que tienen forma de disco. Entonces, estos discos pueden ser para acoplamientos, pueden ser volantes, pueden ser para fabricar un engrane, etcétera. Entonces, lo más sencillo es hacer un disco así como tal. Luego, si este tiene proyecciones, si la tiene en un lado, bueno, ya eso complicó la forja. Si lo tiene hacia los dos lados, eso todavía hace más compleja la forma. Si necesitamos generar una cavidad, pues tanto más difícil es esto. Pero si las proyecciones, en lugar de ir en el eje de simetría de la pieza, van fuera del eje de simetría, todavía es más complejo. Y si tenemos de los dos proyecciones en el eje de simetría y fuera del eje de simetría, todavía es más complejo. O sea, el disco más complicado que podemos producir sería ¿cuál? Sería uno que tiene proyecciones tanto en el eje de simetría como fuera del eje de simetría, tanto del plano medio, tanto en un lado como en otro lado, hacia el otro lado del plano medio. Y luego piezas que vamos a decir en donde un eje o el eje longitudinal es dominante. Aquí tenemos la pieza. Bueno, ¿cuándo se complica? Cuando tenemos que tener proyecciones. ¿Cuándo se complica? Cuando tenemos que tener, por ejemplo, barrenos o tenemos que tener flujos en dos direcciones, como serían los casos aquí que estoy marcando con el cursor, ¿sí? ¿Y cuándo se vuelve total y absolutamente complicado esto? Cuando estamos forjando en varios planos, o sea, cuando la pieza, todas las piezas del primer renglón están en un solo plano, ¿sí? Las piezas en el tercer renglón están descritas en varios planos, no están contenidas en un plano, sino están contenidas en varios planos. Entonces, lo más complicado son piezas alargadas, donde hay dobleces o donde, si lo queremos ver de otra manera, están contenidas en varios planos. Eso va a ser lo más complicado. ¿Cuánto necesitamos para las piezas de arriba? Bueno, pues a lo mejor 2 veces el esfuerzo de excedencia. ¿Cuánto para las piezas del tipo 2? Pues a lo mejor entre 3 y 8 veces el esfuerzo de excedencia, todo depende de las condiciones. ¿Y cuánto necesitamos para las piezas que están de tipo 3, que tienen un eje longitudinal dominante? Bueno, de 8 a 12 veces el esfuerzo de excedencia va a ser la presión de forja necesaria para esto. Muy bien. Muy bien, perdón. Hasta aquí esto que es complejidad geométrica de la forja, ¿queda entendido? Ustedes me dicen. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Bueno, Sí, profesor. antes que pasemos a otra cosa, antes de que se me olvide, y para hacer un poquito de breviario cultural, déjenme ver, aquí yo tenía un paint, no, bueno, no aparece aquí en mis pizarras a disposición. No, tengo hasta el paint, pero no tengo ningún Word. A ver, déjenme ver entrar aquí. Déjenme entrar acá. Muy bien. No sé si ahorita en pantalla aparece un texto. ¿Sí? No, aparecen sus archivos. Sigue siendo, a ver, entonces déjenme ver. Voy a cambiar acá. Aquí está. A ver ahora. Sí, es la. Sí, ahora sí. Muy bien. ya. Comentario. Desde ayer en la noche se subió a Classroom lo que es la tarea. Yo le puse tarea 3, pero que yo me acuerdo es tarea 2. Yo creo que ahí ya andaba mareado ayer en la noche y por eso le puse tarea 3. Una disculpa, luego lo corrijo, es tarea 2, ¿sí? De hecho, déjenme ver si lo puedo, como es un Word, a ver si me permite corregir. Es tarea 2, ¿no? Entonces, tenemos tarea 2, ¿sí? Tarea 2 que trata sobre forja. Es un ejercicio de exactamente de lo que estamos haciendo ahorita, de ensanchamiento y alargamiento. Y luego viene otro ejercicio que es calcular energía. Dice, 2, se va a forjar un disco de 4 centímetros de altura
por 30 de diámetro. Esto a partir de un cilindro de 16 centímetros de altura. Muy bien. Recuerden, para encontrar aquí las dimensiones, que el volumen inicial es igual al volumen final porque tenemos una deformación plástica. Entonces, si les doy el volumen final, pues tienen por default el volumen inicial. Y si del volumen inicial tienen el diámetro, pues ya no tienen problema para sacar la otra dimensión, ¿sí? Entonces, nos dice que, muy bien, nos dice que cómo se expresa la solución si mu es igual a 0. La ecuación que acabamos de desarrollar es esta. No sé si esto lo puedo aumentar de tamaño para que se vea mejor. A ver, lo voy a ver si. No sé si ahí aumentó, se ve más claro, es más clara en la pantalla. Sí, Ustedes profe. me o es lo o está la misma dimensión. Según yo lo aumenté. Sí, está aumentado. Muy bien. Entonces les pregunta esto, dice, ¿cómo se expresa la solución de la ecuación si mu es igual a 0? A Chihuahua. Si mu es igual a 0, Q ¿cuánto vale? 0, ¿sí? Y entonces tengo E a la 0 menos 1 es 0, pero Q ¿cuánto vale? Q vale 0, entonces multiplico y divido por 0. Entonces, ¿ustedes qué tendrán que hacer? Buscar una solución, ¿sí? Para el caso que mu tienda a 0. Ustedes verán cómo le hacen. Yo ya les planteé que tenemos que buscar una alternativa para expresar esto cuando mu tiende a 0. Puede ser que se vayan acá, pero el problema es que si se van a la ecuación diferencial, el decir que mu vale 0, pues eso representa que la presión de Forge es igual a una constante, ¿no? Porque nos diría que la razón de cambio de la presión en la posición es igual a 0. Entonces, flaco favor les hago. Bueno, quizá por ahí pueden trabajar, no ni tan flaco favor, yo creo que ya les ayudé bastante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando mu es igual a 0? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si si mu va variando? ¿Sí? También me gusta. Esto podría ser, aquí le podríamos poner mu es igual a 0.2, que es un coeficiente muy pequeñito, y le voy a poner coma. Es que era, aquí era ecuación. A ver si lo puedo hacer. Muy bien. Muy bien, entonces lo quiero en dos condiciones aquí, muy igual a 0.02 y muy igual a 0.2. En Forja un coeficiente de fricción tan bajo no existe, ¿sí? Esto bueno para simplemente como ejercicio. Mu 0.2 sí es un valor bastante usual. Para forja de acero con herramientas de acero, mu a las temperaturas de forja anda entre 0.2 y 0.25, 0.26. Muy bien. Determinen la carga máxima, consideren que el material es rígido, plástico sin endurecimiento y, bueno, las dimensiones iniciales del cilindro, que es una vacilada por lo que vimos, ¿sí? Y la 3 les va a costar un poquito más de trabajo porque eso no hemos visto nada, tienen que empezar a pensar ustedes. Voy a disminuir un poquito la imagen, pero no tanto. Ahí está, ¿sí? Entonces tenemos un cilindro de acero 8620 al inicio de un proceso de conformado mecánico en caliente, o sea, vulgo se ha dicho forja, presenta una altura de 10 centímetros, quedando finalmente de 2,5 centímetros de espesor y 25 centímetros de diámetro. Considerando que durante el proceso de formación el 94% del trabajo desarrollado se disipa en forma de calor y que el resto se almacena en el cuerpo como energía interna, determine usted la temperatura de la pieza al final del proceso, si originalmente se encontraba a 1000 grados centígrados. Muy bien. El hierro tiene un calor específico de 460 joules por kilogramo por grado Kelvin.
y su esfuerzo de excedencia a las condiciones de deformación plástica es de 80 megapascales. Entonces, sigma 0 es 80 megapascales. Muy bien. La densidad del acero es 7.600 kilogramos por metro cúbico. El calor ya dijimos que es 4.600. Inciso B. Si para la forja se utiliza un martillo de simple efecto con una masa móvil de 1.000 kilogramos y una altura de caída de 1.2, determine el número de golpes necesarios para la formación del tejo, para la formación de la pieza. Si quieren, quito tejo, porque luego alguien me puede decir que no conoce el término. Entonces, en lugar de tejo, simplemente para la pieza. Muy bien. Muy bien. Un tejo es un disco, ¿sí? Para la formación de la pieza, si un 68% de la energía disponible se disipa en la cimentación. Entonces ustedes intenten hacerlo, no les voy a dar más cosas y en función de las dudas les voy a ir dando las herramientas. Muy bien. Entonces ahí está la tarea, 3 ejercicios para de este sábado. En 15 es muchísimo tiempo, entonces no deben de tener problema para poderla hacer. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? No, profe. Oiga, profe, si Dígame. vamos teniendo dudas, ¿le podremos ir comentando durante las sesiones de clases? Claro, O claro, claro que me pueden ir comentando. Déjenme ver, creo que era ¿Nada más aquí aquí en las donde- sesiones o en Classroom le podremos expresar Casi externar? Classroom no lo reviso. Mira, es más fácil que me puedas contactar. O sea, en Classroom tiene la ventaja que las respuestas son para todos, ¿sí? Yo creo que, híjole, es que mira, en Classroom sería mucho mejor que que ustedes me hicieran las preguntas y las respuestas porque lo dejamos abierto a todos. Pero la realidad es que poco entro al Classroom, entonces seguramente es más fácil que me hagan el planteamiento aquí en la clase que a través de Classroom, ¿sí? La otra es por el correo electrónico, aunque ahí la respuesta va a ser particular, ¿sí? Ok, ¿Queda la profe. idea? Sí, sí, Muy sí. bien, perfecto. Muy bien. Entonces, todo esto ya lo teníamos, ya lo habíamos visto. Seguimos avanzando, esto ya lo teníamos. Muy bien. Esto es, me adelanté. Lo que hice en la pizarra fue adelantarme. Déjenme ver que aquí ya no me quiere trabajar el cursor, no me quiere trabajar el ratón. Ahí está. Bueno, entonces esta es la ecuación que nos da la presión de forja para el caso de deformación plana. Muy bien. Cuando tenemos cilindros es bastante más complicada esta ecuación, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué habíamos visto? Esto es lo que habíamos visto. Si la relación de altura a ancho va tendiendo a la unidad o valores mayores a la unidad, esto se vuelve asintótico. ¿A qué valor se vuelve asintótico? Al esfuerzo de excedencia. Cuando tenemos que el espesor empieza a ser mucho menor que el ancho, por ejemplo, 0.1, ¿qué es lo que tenemos? Que la presión empieza a crecer muy rápidamente, pues empieza a crecer de manera exponencial. Esto lo habíamos visto, fue lo que hicimos en la pizarra. Si hay alguna duda, ustedes me dicen. Muy bien. Ahora, vamos, el diseño de un dado es algo muy complicado, ya se los comenté, pero dejárselos como muy complicado, pues, ¿de qué sirvió el curso, no? Entonces, cuando ustedes van a diseñar un dado, bueno, vamos a dar una serie de elementos que deban de considerar. Habíamos dicho el número de piezas con las que van, el número de piezas que van a fabricar, de qué material son las piezas, qué equipo tienen a disposición. O sea, nosotros tenemos que diseñar en función de los equipos que hay en la planta. No pueden llegar y decirle al jefe de manufactura o al supervisor o al gerente de manufactura que hay que comprar una nueva prensa de forja que nos cuesta la friolera de $100,000 o de $300,000, porque para su cálculo les dio que ninguna de las prensas que tienen actualmente en la planta resuelve el problema. Entonces, siempre al diseñar tienen que considerar lo que hay en planta. Si con lo que tengo en planta no puedo hacer la pieza, ¿qué tendría que buscar? Una geometría más sencilla que requiera menos presión, buscarle por ahí.
Y si definitivamente la solución es muy alejada de la que yo requiero, pues así lo tendré que plantear con el director o con el supervisor o con el gerente, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántos pasos de preformado? Yo les dije, el número de pasos de preformado depende, desde luego, del número de piezas a fabricar y de la complejidad de la propia pieza, ¿sí? Luego, tenemos que diseñar la rebaba. Entonces, ¿cuál es la geometría de la rebaba? Y cómo la rebaba se empieza a formar en los pasos previos al de acabado. Y luego, ¿cuál es la carga? La lógica es que la carga máxima donde se presente, pues en el formado final. Y también con qué tolerancias vamos a trabajar. Si yo voy a trabajar con tolerancias cerradas y tengo a mi disposición una prensa hidráulica, voy a trabajar con la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es la que me da mejores tolerancias. De la prensa hidráulica sigue la prensa mecánica y el que me da peores tolerancias son los martillos o martinetes. Esos son los que me dan peor estructura, peores tolerancias y que bueno, luego tengo que usar porque no es, vamos a decir, es lo único con lo que dispongo. Los martinetes o los martillos de forja son equipos que tendieron al desuso desde hace 30 años, pero que lo siguen encontrando en las plantas de producción. Una cosa es que tiendan al desuso y otra cosa es que se acaben, ya no se estén usando. Muy bien. Entonces, si yo quiero hacer el análisis bien, a detalle, con precisión, pues me consigo un paquete que me permita hacer eso. Sí, me consigo un paquete que esté orientado al modelado en deformación plástica. Muy bien. Pero de todas maneras, ustedes como ingenieros siempre deben de hacer las cosas a pie. O sea, siempre deben de hacer de acuerdo, si quieren, a las fórmulas de cocinera que les enseñaron en la escuela. ¿Por qué? Porque eso les da una razón de comparación para ver si los resultados que les está dando el programa son realmente, van dentro de lo esperado o se están disparando hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, siempre hay que utilizar los conceptos que ustedes aprendieron acá en la licenciatura, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, habíamos dicho, es determinar dimensiones y geometría de la pieza a forjar. Muy bien. Voy a cerrar tantito el micrófono. Bueno, entonces primero determinar las dimensiones y geometría de la pieza. Para eso necesito dejar sobreespesores de maquinado, eso es en la pieza, y en la herramienta sobreespesores de maquinado y sobreespesores por dilatación o por contracción, como lo quieran ver, ¿sí? Muy bien. Para eso, ¿qué necesitamos? Los coeficientes de dilatación. Afortunadamente, por ejemplo, en el acero, pues el coeficiente de dilatación es 11 por 10 a la menos 6. Si el diferencial de temperatura, desde la temperatura de fin de forjas a temperatura ambiente, fuera 1000 grados, que no lo es, siempre es del orden de 850 a 900 grados, entonces, ¿qué tendríamos? Que vamos a decir, la tolerancia por dilatación sería de 11 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, si tenemos algo que va a medir, por ejemplo, 10 centímetros, o sea, 100 milímetros, bueno, tendríamos que considerar en esos 100 milímetros darle una sobredimensión de 11 por 10 a la menos 3 para compensar la contracción por enfriamiento. Todo eso lo hemos mencionado, no me voy a detener. Luego, ¿cómo sale la pieza forjada del dado? Bueno, pues sale en estado sólido. Entonces, ¿qué necesitamos? Ángulos de salida. Ángulos de salida dependen de la precisión de forja, de la calidad de forja. Vamos, valores muy groseros o muy aproximados o muy de primera mano. Podemos decir de 1 a 3 grados para superficies exteriores y de 3 a 7 grados para superficies interiores. Luego, tenemos que considerar cómo al aplastar el material
fluye para que no se presenten en un momento dado intersecciones o se intercepten líneas de flujo, porque entonces vamos a tener fallas en la forja de la pieza. Luego, describir o definir máximos radios a todos los bordes y sobre todo en las zonas de difícil llenado, y definir una línea de partición. Normalmente lo conveniente es que la mitad de la pieza quede en el semimolde, en el dado superior, y la mitad de la pieza en el dado inferior. Eso es lo ideal, pero no siempre se puede. Muy bien. Y luego tenemos que considerar nuestros rebabas, nuestros cordones de rebaba. El cordón de rebaba, ya habíamos dicho, ¿qué hace? Mantiene la presión en la cavidad para garantizar que el material fluya y llene esta. Entonces, cuando la pieza es simple, pues el cordón también es simple, como el que tenemos, que está indicado como un cordón plano. Cuando las presiones de llenado se incrementan, se recomienda usar un freno. Esto equivale en la práctica a tener un doble cordón, ¿sí? O sea, un cordón de longitud lambda 2 primero, aunado a un cordón de longitud lambda 1. Entonces, estos son presiones muy altas. Cordones tubulares son muy poco usuales por vamos a decir, los ángulos. Aquí ustedes ven claramente que el ángulo de salida se tuvo que marcar o se tiene que manejar muy grande para favorecer esto. Entonces, el tubular es poco usual. ¿Se puede usar escalonado? Sí, pero es poco usual. Entonces, en el curso nos vamos a quedar con dos, el plano y el que es con freno. Ya con eso tienen para entretenerse y para tener problemas al momento de estar analizando. ¿Sí? Muy bien. En forja en estampa, la carga de forja va a estar dada por la presión necesaria para forjar la pieza, que es el primer término, presión de forja por la sección transversal de la pieza, más la presión sobre la rebaba por el área de la rebaba. ¿Sí? Muy bien. Normalmente, ¿cómo vamos a dar la carga en toneladas? Quedamos que las prensas de forja, cuando son pequeñas, son prensas de 800 toneladas, 1000, 1200 toneladas. Muy grandes que no hay en México serán de 25,000, 30,000, 40,000 toneladas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué expresión hemos manejado? Una en donde se manejaba una Q. Entonces, lo mismo vamos a hacer ahora. Vamos a manejar esa misma expresión, aquella de sigma 0 sobre Q e a la Q menos 1. Esta expresión que vimos aquí. Esta expresión es la que vamos a usar. Muy bien, nada más que vamos a modificar la forma de definir estos parámetros. Fundamentalmente, ¿a qué llamamos ancho y a qué llamamos altura? ¿Sí? Muy bien. Regreso a donde estaba. En la rebaba, nosotros vamos a considerar que el parámetro a disminuir es el espesor de la rebaba. Aquí véanlo claramente. Épsilon, que indica el espesor del cordón de rebaba, y lambda, que indica la longitud o ancho del cordón de rebaba. Entonces, el parámetro a disminuir es el espesor y el parámetro a aumentar es lambda. Pero lo que estamos haciendo es que en todo alrededor de la pieza tenemos cordón de rebaba. Entonces, cuando hacemos el análisis, consideramos que el ancho no es lambda, sino es 2 veces eso. ¿Por qué también? Porque aquí normalmente cuando aplastábamos, cuando hicimos el análisis y estábamos aplastando, el flujo se daba en 2 direcciones. En este caso del cordón, del material que esté aquí en el cordón de la rebaba, solamente se puede mover en una dirección o en otra dirección, dependiendo qué lado estemos viendo de la pieza. Por ejemplo, aquí como está descrito, solamente se puede mover hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, para calcular esta presión sobre la rebaba, tenemos épsilon, 2 lambda, y con eso sustituimos la mu, la encontramos de tablas considerando material del dado, material a forjar y temperatura, ¿sí? Entonces usamos exactamente la presión la ecuación que hemos venido definiendo. ¿Queda hasta ahí la idea?
No, profe, ¿KR qué era, perdón? Mándeme usted. ¿KR qué era? La R es nada más para indicar que estamos hablando de la rebaba. O sea, estamos hablando, subíndice R es presión sobre la rebaba, ¿sí? La presión sobre la rebaba la vamos a calcular como el esfuerzo de excedencia considerando deformación homogénea entre Q de la rebaba por E a la Q de la rebaba menos 1. Es la misma ecuación, pero ahora el factor Q le llamamos Q subíndice R. QR, ¿cuánto va a valer? Mande usted. La K. La K, acá. Ese es el factor de cálculo nada más. O sea, el cociente K es el cociente del espesor de la rebaba entre el ancho total de la rebaba. ¿Sí? Ese es KR. ¿Sí? Entonces, por eso les ponía aquí esto. Epsilon es espesor del cordón. Lambda es ancho del cordón. ¿Sí? Muy bien. Hay una serie de reglas para esto. Por ejemplo, epsilon, o sea, la altura del cordón de la rebaba, se recomienda que vaya de 1 milímetro a 6 milímetros, ¿sí? Y el cociente 2 lambda entre epsilon, el cociente 2 lambda entre epsilon, se recomienda que vaya de 7 a 14. O sea, este valor epsilon y este valor lambda no se toman así a libre albedrío, ¿sí? Sino se tienen que proponer y analizar que cumplen o que nos garantizan que va a llenar la cavidad de la pieza antes de que el material se vaya hacia la rebaba, antes de que tienda a moverse libremente hacia la rebaba. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí preguntas. ¿Cómo qué horas son? ¿Han de ser como 2 y 10 o qué horas son ahorita? 2:14. 2:15. Muy bien. Ahí me avisan cuando sea el 20 para las 3, ¿no? Por favor, para ir cerrando la clase. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿esto queda claro lo que está ahí en pantalla? Sí, profe. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Ahora, experimentalmente se ha demostrado, no de ahorita, sino hace 50, 60, 70 años, se demostró que cuando ustedes aplastaban un material dentro de una cavidad, o sea, el material consideren que es lo que está en amarillo, ahí se ve claramente. Entonces, ustedes ese material originalmente tenía una altura H, entonces lo van forjando y ¿qué pasa con la altura? La van reduciendo. Al reducir la altura, ¿qué pasa con el ancho? El ancho va creciendo. Entonces, ¿hacia dónde se mueve el material? Hacia donde está la flecha. Pero ¿cómo se mueve? Lo que hace, ¿quién se mueve primero? Donde no hay restricciones. ¿Y dónde no hay restricciones? Sobre la parte del centro. Esto significa que este material que originalmente en amarillo era, por ejemplo, un disco, ¿sí? Al momento de aplastarse, se abarrila. O sea, tenemos en rosa, pero que se ve el color rosa, vemos cómo se va deformando y al aplastarse, al abarrilarse, va a hacer contacto unas regiones del lingote primero que otras. ¿Cuáles son las últimas regiones que hacen contacto con las superficies del dado? Bueno, en donde tenemos los vértices, en donde tenemos el radio, donde tenemos el vértice aquí arriba y aquí abajo, son las últimas regiones donde vamos a tener contacto del material con el dado. Muy bien. Entonces está demostrado que cuando el material hace contacto con el dado, es como si esa altura del material, o sea, aquí tenemos una cierta zona donde el material ya ha hecho contacto con el dado. Es como si esa altura no existiera desde el punto de vista de la presión y solamente tenemos un lingote equivalente que tiene la altura total o la altura de la pieza menos lo que ha hecho contacto, ¿sí? Al final, ¿cuál es lo último que hace contacto? Los vértices. Entonces, la presión necesaria para el llenado va a ser igual a la altura final, entonces va a ser el radio superior más el radio inferior. La altura final es equivalente a 2 veces el radio de los vértices. ¿Entre qué?
entre el parámetro a aumentar, que va a ser el ancho o diámetro de esta pieza, ¿sí? Muy bien. Entonces, podemos usar la ecuación que habíamos planteado anteriormente, la que está por acá, ya que está muy atrás. Esta, sí, nada más que, bueno, mu sigue siendo el coeficiente de fricción. Ese es un dato ya tabulado, ¿sí? 2A es el ancho. ¿Cuánto va a ser el ancho de la pieza a forjar? Y H, que es el parámetro a disminuir, va a ser la altura última a formar. La altura última a formar es 2 veces el radio de la arista del vértice de la pieza. O sea, a final de cuentas, para calcular la presión usamos la misma expresión, pero ahora en lugar de H que pongo este radio y lo sumo con este otro radio. Hasta ahí no sé si se entiende. Si no se entiende, vamos a la pizarra para tratarlo de explicar. Ustedes me dicen. Creo que de momento sí. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Muy bien, a ver. Estas son tablas que aparecen en el libro de texto, ¿sí? Y en esta tabla, si quieren me salgo para aumentarla, a ver si me deja aquí. Ya he visto que cuando cambio de pantalla, cuando hago cambio de pantalla. No se apure, profe, se ve bien así. ¿Sí se ve? Bueno, a ver, vean la tabla que está a la derecha, arriba, por favor, que era la que yo quería aumentar de tamaño. Entonces, el valor que me interesa, sobre todo, es el de lambda. H, R y B no me interesan ahorita. Ahí están bien definidos en la figura, pero no me interesan. Lo que me interesa es lambda, porque lambda es la longitud del cordón de rebaba, ¿sí? Muy bien, esta primera tabla me dice que en función del cordón de rebaba serán los otros parámetros. Los otros parámetros, el cordón es la parte más angosta, la parte más gruesa, la que se pintó aquí en amarillo, mucho más ancha, donde aparece la letra H minúscula, eso se llama alojamiento de rebaba y lo único que me sirve es que para que el material que me sobró se vaya para allá. O sea, no se trata de llenar esta zona. De hecho, si se llena esta zona, es que hemos diseñado mal nuestro dado. Muy bien, eso es lo que me dice la tabla de la derecha. La tabla de la izquierda abajo me dice también, bueno, de hecho es exactamente lo mismo, ¿sí? Déjenme ver. Es que esta tabla está mal descrita. A ver si, aquí está. Esta tabla sí. Esta es la que yo buscaba. A ver. Me dice, para un diámetro o un ancho de la pieza es mi primera columna. ¿Cuál va a ser el ancho recomendado del cordón? ¿Sí? Entonces, si mi pieza, o sea, si yo les doy en una tarea, en un examen, una pieza que tiene, por ejemplo, 200 milímetros de diámetro o 200 milímetros de ancho, ustedes, ¿qué me pueden decir? De tablas propongo que la longitud de mi cordón de rebaba sea 9.6, ¿sí? Y si fuera 220, bueno, si quieren uso 220 porque el valor me da exacto. Entonces, el ancho de mi cordón de rebaba va a ser igual a 10, ¿sí? Entonces, yo tengo dos parámetros para definir la rebaba. Uno, su largo. Y el largo de la rebaba depende de quién, del ancho o diámetro de la pieza que ustedes van a forjar. Y luego tienen otro que es epsilon. Entonces aquí sí me voy a la pizarra y escribo los dos valores que necesito. Voy a usar otro color. Este voy a usar. Muy bien. De hecho, voy a borrar todo esto para no meterme en rollos aquí. Muy bien, a ver. Perfecto. Entonces yo he dicho, muy bien, nosotros vamos a decir que el cociente 2 veces el ancho de la rebaba entre su altura, se recomienda que tenga valores de 7 hasta
14, ¿sí? Antes que esto, ¿qué podría haber dicho? Lambda es función ¿de quién? Es función del diámetro, voy a ponerlo así, del diámetro de la pieza o del ancho, ¿con qué vamos a ponerle una L mayúscula? O del ancho de la pieza. Más o menos, ¿qué habíamos dicho en la tabla? Para 220, o sea, para un diámetro de la pieza o ancho de la pieza de 220 milímetros, habíamos dicho que lambda, ¿cuánto se recomendaba que valiera? 10 milímetros. ¿Sí? Y luego tenemos aparte, esto fue lo que venía entonces, ya tenemos definido nuestra relación de la longitud del cordón con respecto a quién, con respecto al ancho o diámetro de la pieza. Ahí está. Pero por otra parte, tenemos, ahorita para no meternos en más problemas, tenemos que la relación de 2 lambda entre épsilon va de 7 a 14 y se recomienda en términos generales que épsilon, que es el espesor del cordón, vaya de 1 a 6 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo quedó el cordón? A final de cuentas, si quieren verlo así, la pieza que vamos a buscar primero, lo que vamos a buscar es un cierto plano de partición. La pieza ahí la puse muy sencilla. Entonces hay un plano de partición. Normalmente este plano de partición, ¿qué hace? Nos distribuye la pieza en 2 mitades simétricas. Mientras se pueda que estas sean 2 mitades simétricas, así lo vamos a hacer. Y entonces, el dado, el material con el que hacemos la herramienta para forjar esa pieza, va a ser acero. Ahora bien, sobre la línea de partición, ¿qué vamos a tener? Lo que vamos a tener nosotros es una pequeña zona, espero que se alcance a ver, una zona que le llamamos cordón de rebaba. Ese cordón de rebaba, este color no, lo voy a poner en negro mejor, no en negro tampoco porque ya está en morado. Este cordón de rebaba que va a ambos lados, el caso es que me quede como paralela, tengo pulso el pulso me anda fallando muy feo. Entonces, ahí ¿qué tenemos? Tenemos el parámetro. Tenemos un parámetro que es que, ¿cómo le llamamos este parámetro? Vale, no me gustó. Está muy chueco esa flecha. Vamos a tratar de que quede un poquito más derecha. Espero que haya quedado más derecha. Muy bien. Entonces, ¿eso cómo le llamamos? Del cordón de rebaba a esto le llamamos, ¿cómo? Le llamamos espesor, ¿no? Entonces, hemos dicho que esto es el espesor del cordón. Y luego ese cordón de rebaba, ¿sí? Tiene otra dimensión que es, vamos a verla así, que es su longitud. Entonces ahí tenemos su longitud. Espero que más o menos se vea. Entonces tenemos aquí, no, va de nuevo a ver si ahora sí me queda mejor. Ahí está.
No me quedaron muy colineales las flechas, pero de todas maneras. Entonces, este parámetro, ¿cómo le llamamos? Le llamamos longitud del cordón, ¿sí? Ese cordón está perimetral a la pieza, ¿no? Entonces está de un lado, como estamos viendo la pieza en corte, pues ahí nos queda. Bueno, no me quedó muy uniforme de un lado y del otro. Ahí más o menos creo que se parecen del lado izquierdo y del lado derecho. Pero este cordón tiene, o sea, la cavidad no termina ahí, sino luego, voy a ponerlo con otro color, esta cavidad se ensancha, lo pongo aquí así, se ensancha, ahí está. Esta parte son los datos de la tabla que veíamos anteriormente. Ahí se ensancha, ¿sí? Muy bien, aquí le voy a poner, normalmente esto se redondea, pero como yo ya quiero terminar, lo dejo así. Estos parámetros de cómo queda este ancho y esta altura aquí en esta zona, esta parte que acabo de dibujar, le llamo alojamiento de la rebaba. El primero, el que esté en gris, está totalmente rellena la zona, es cordón de rebaba, y el otro, en donde nada más dejé trazos, es alojamiento de la rebaba. El alojamiento de la rebaba ahorita no me interesa, se obtiene nada más de tablas, no es trascendente para los cálculos de carga. Lo que es trascendente para los cálculos de carga es el valor de épsilon y de lambda. ¿Hasta ahí vamos bien? Ustedes me dicen. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Profesor. Muy bien. Continuamos ya porque sé que esto a lo mejor los está... Este era el concepto que yo les decía anteriormente. A ver, el material fluye. Una cosa es aplastar dentro de la cavidad principal y otra cosa es extruir. Cuando se generan cavidades, proyecciones, que serían estas piezas, estas partes que están aquí, esta es una proyección arriba, una proyección abajo. El flujo del material es bastante más complicado. Entonces, normalmente los puntos críticos de llenado están en la proyección, no están en la cavidad principal. Entonces, para bajarle presión aquí en esta zona, lo que siempre vamos a hacer en cualquier proceso de forja es que los radios, los vértices, sean de la mayor dimensión posible. Ustedes piensen en una llave de mano, una llave de boca, una llave española. Los vértices, ¿cómo son? Son redondeados, ¿sí? ¿Para qué? Pues para bajarle presión, pero también para facilitar de que no se nos entierren los bordes al momento de que la estamos utilizando, ¿sí? Entonces, siempre piezas con proyecciones, hay que considerar ese incremento de carga por efecto de la proyección, ¿sí? Muy bien. Si la proyección está en el centro, bueno, no es tanto el aumento de carga, pero si la proyección está en los lados, en los bordes de la pieza, ahí es cuando las cargas se incrementan todavía más, ¿sí? Muy bien. Esto ya lo habíamos comentado, que la carga de forja es igual a la presión de forja por el área de la pieza, más la presión de la rebaba por el área de la rebaba. Aquí está para vamos a decir, si quieren me voy de nuevo a la pizarra, porque esto creo que lo puedo manejar mejor en la pizarra. Borro en la pizarra lo que tenía. Muy bien, dejo eso por si lo llego a necesitar. Muy bien. Muy bien, cambio color para indicar que estoy hablando de otra cosa. Me voy, muy bien, aquí está. Entonces, la ecuación que les estoy poniendo es esto. Les dice que la fuerza P mayúscula, la carga de forja, es igual a la presión necesaria para llenar la cavidad de la pieza por el área transversal de la pieza, ¿sí? Más la presión sobre la rebaba
por el área transversal de la rebaba. Muy bien. Veamos la pieza. Vamos a suponer que la pieza que tenemos ahí, que vimos en corte, la tenemos, es un disco, ¿sí? Entonces voy a tratar de dibujar aquí. Es un disco como esto, ¿sí? Muy bien. Entonces la rebaba, ¿qué va a ser? Va a ser, a ver si me queda esto bien, ahorita lo ajustamos. Ahorita vemos esto. Muy bien. Muy bien, lo voy a dejar así. Está un poquito grande comparativamente lo que es la rebaba, pero lo que podemos decir es que esta área de aquí, esta es la sección transversal de la pieza, ¿no? No sé si ahora vamos viendo claramente. Y ahora, esta parte que debía tener el mismo espesor en todos lados, esto que estoy marcando aquí en rojo, ¿qué viene siendo? Viene siendo el área proyectada de la rebaba. Muy bien, entonces ahí está. Espero que quede la idea. Entonces, en rojo, ¿qué tenemos? El área de la rebaba. Área de rebaba. Muy bien. Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, para esta pieza en particular, pero en general, que el área de la rebaba, hemos puesto una R minúscula, es igual al perímetro de la pieza que multiplica ¿a quién? A lambda. Para la pieza que tenemos aquí, el área, al ser un disco, el área de la rebaba va a ser igual a 2pi por el diámetro de la pieza por el ancho de la rebaba. Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo? Para la pieza, a final de cuentas, el área de la pieza, luego aquí hago las cosas de tal manera que parecen lo mismo. Muy bien, ¿aquí qué es? Esto se supone que es una P. Espero que se le vea cara de P. Entonces, el área de la pieza pues es la sección transversal. Ya sabemos que es un círculo. Vamos, no lo hago en el sentido ofensivo de decir cuál es el área de la pieza, sino simplemente de ir construyendo las cosas, ¿sí? Muy bien. Tenemos que la expresión de cálculo que vamos a utilizar, la expresión de cálculo que vamos a utilizar la expresión de cálculo, muy bien, nosotros vamos a utilizar para calcular la presión de forja una ecuación de la forma presión de forja es igual a sigma 0' entre Q por qué por E a la Q menos 1. Entonces, para la pieza, Q, voy a ponerle Q de la pieza, va a ser, bueno, Q ¿qué era? Q en términos generales habíamos dicho que era 2 mu por el ancho de la pieza, 2 mu B, me parece que así lo habíamos puesto, entre su altura. Entonces, esto va a ser el diámetro de la pieza. Desde luego, el diámetro, se entiende que es el diámetro final, el diámetro de la pieza. Esto es
el diámetro de la pieza, ¿por quién? Por el coeficiente de fricción, esto, entre la altura. ¿La altura cuánto va a valer? La altura va a ser 2 veces el radio de ¿dónde? El radio aquí. El radio que tiene esta pieza en los vértices. Entonces, 2 veces el radio. Si el radio en el vértice superior es diferente del radio en el vértice inferior, vamos a tomar 2 veces el radio menor, el que sea menor de los dos, ¿sí? Ahí tenemos ya con qué sustituir. Mu es un dato de tabla, es un dato ya tabulado. Mu es un dato de tabla. Y luego, para la rebaba, cambio el color para indicar cosa diferente. Entonces ponemos aquí Q para la rebaba va a ser igual a mu por 2 por lambda, y esto dividido entre 2 mu lambda entre epsilon. Ahí tenemos los valores de Q. Tenemos los valores de Q para la pieza. Ahí está. Y tenemos los valores de Q para la rebaba. Ahí está. Realmente el diseño del dado es bastante más complejo que esto, pero estamos ahorita tratando de darles unas ideas apenas. Es el primer contacto que tienen ustedes con esto. ¿Queda la idea de lo que planteé aquí? Sí, profe. ¿Ustedes, sí? Muy bien. Cambio de pantalla de nuevo. Muy bien, estábamos en esta pantalla. En lugar de usar la diapositiva, me fui a manejarlo. Es lo mismo que está aquí, en esta diapositiva. Y entonces, con eso ya tenemos la carga de forja. Y no sé qué horas sean, pero hemos terminado lo de forja. ¿Sí? Justamente la hora que nos Justo avanzamos. 2:40, Sí. profe. ¿2 qué? ¿2:40? 2:40. 40. Bueno, miren, ni mandado a hacerlo. Si me hubiera tenido el cronómetro, ni así lo saco. Muy bien, a ver. Con esto hemos terminado lo de forja, no. Lo vamos a terminar en sentido estricto cuando intenten hacer la tarea. Y yo sé que me van a decir muchas, van a pensar mal de mí cuando estén haciendo la tarea. Los ejercicios, como todo ejercicio, les debe de costar algo de, pues les deben de poner echar a andar, a volar la mente. No se restrinjan exactamente a lo que hemos visto. Ustedes búsquenle salidas y en función de eso me preguntan. Tienen 4 clases para preguntar, que es muchísimo. Y no veo que tengan problema para la tarea. Casi la tarea de forja y la tarea de laminación se van a pegar, van a ir una semana después de la otra. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por el momento no, profe. ¿No? No, Bueno, profe. tengan una muy No, bonita profe. semana, tengan bonito fin de semana, bonita culminación de semana o terminación de semana, un mejor fin de semana, pásensela bien, mucha salud para ustedes, hasta luego, y para sus familias, hasta luego, nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, cuídese. Luego. Hasta luego, profe. Gracias. Te tenemos